Hola para todos, mucho gusto. Soy Alessandra Gutiérrez González, nuestra firma de auditoría de gestión limitada conformada por Ana Lucía Pulido Álvarez, Luz Nelcy Pineda Rivera y quienes hablan. Elaboramos la auditoría a la empresa Muebles Rivera Limitada según la NIA 230, papeles de trabajo, documentación, NIA 315, identificación y valoración de los riesgos e incorrección material mediante conocimiento de la entidad y su entorno. NIA 500, evidencia de auditoría, y NIA 530, muestreo de auditoría. Antes de entrar a las NIAs, voy a hacer una pequeña introducción con respecto a la auditoría, a la revisoría fiscal. Con frecuencia se percibe en los empresarios el desconocimiento de las funciones y los objetivos de la revisoría fiscal. Para algunos, el revisor fiscal es la persona encargada de los impuestos, quizás por aquello del nombre que lo relaciona con la parte impositiva y fiscal. Sin embargo, es de tal importancia de la revisoría fiscal que la ley le ha asignado el control permanente de la gestión social y la protección del patrimonio de los accionistas o asociados de la entidad. La revisoría fiscal va ligada a la auditoría, pues el revisor fiscal está en condiciones de realizar una auditoría integral, es decir, orientada a diferentes tipos de enfoque de auditoría. Esto representa para la administración un control de las medidas establecidas dentro de la organización, por lo cual el revisor fiscal interviene en la formación financiera, administrativa y operacional que se genera en consecuencia de las actividades y eventos internos o externos que inciden en el logro de los objetivos de la empresa para que ésta sea confiable, veraz y oportuna y que cumpla con los requisitos legales establecidos. La revisoría fiscal es una actividad que se desarrolla bajo unos parámetros legales y es de vital importancia para las entidades, pues esta permite ayudar a los accionistas de la entidad a establecer medidas para lograr un buen control financiero y de gestión, o en cualquier de los casos intervenir y tomar medidas frente a fraudes o hechos irregulares que puedan presentarse en el desarrollo de la entidad. Una función esencial de la revisoría fiscal es la vigilancia de la administración de los entes económicos para que la misma ajuste sus actuaciones a las disposiciones legales, estatutarias y a los procedimientos y controles adoptados por la empresa. La responsabilidad principal del revisor fiscal es dictaminar o informar sobre los estados financieros, el control interno y las declaraciones tributarias y los libros legales. La NIA 230, documentación de auditoría, papeles de trabajo, nos habla de cómo debemos documentar la auditoría, documentos, planillas o cédulas en las cuales registramos los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Al preparar los papeles de trabajo, en el cual evitamos acumular exceso de documentación, calidad versus cantidad, esto simplifica utilizando marcas de auditoría, es decir, certificando o validando informaciones o actuaciones físicas que se tuvo a la vista mediante marcas, referencias previamente definidas. Inspeccionado, confrontado, evidencia y revisado. La NIA 230 tiene un alcance y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a la auditoría de estados financieros de la empresa Muebles Rivera Limitada, facilitando al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría. Evidenciar de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIAs. Establecer normas y dar lineamientos sobre la documentación de los trabajos de auditoría. Existen otras normas de auditoría que requieren documentación específica en esta materia. Se indican en el apéndice de la NIA 230. Se debe preparar de manera oportuna la documentación de las evidencias, de tal forma que proporcionen o un registro específico
y apropiado que será basado para el sustento de la opinión o evidencias de la auditoría que se realizó siguiendo las normas internacionales, regulación y legislación aplicable. Los objetivos que se buscan con esta NIA es un registro eficiente y adecuado de la base de reporte del auditor y evidencia de que la auditoría fue planeada y ejecutada de acuerdo con la NIA, los requerimientos legales y regulatorios aplicables. El objetivo general es prever lineamientos generales al gerente y encargados de la empresa para la elaboración de los papeles de trabajo básicos que se suelen emplear en una revisión de las falencias de la empresa con las que se basan en las normas internacionales de la auditoría. Las NIA emitidas por el IASB, asimismo se hace énfasis en su importancia, característica y procesos para su elaboración de temas específicos con papeles de trabajo. Conservación de los papeles, planeación de la auditoría, normas para elaboración de papeles de trabajo. El contador público debe conservar algunas evidencias de auditoría y comprobaciones y verificaciones e interpretaciones en los cuales plasma sus opiniones y juicios de auditoría. Esta evidencia se registra en una serie de documentos que en términos técnicos se conocen como papeles de trabajo, los conforman en especial los estados analíticos relativos a las cuentas que se revisan y otras pruebas escritas. Su objetivo es respaldar el dictamen del auditor y son una forma de enlazar los registros de contabilidad de la organización que se examina y los informes que proporciona el contador público. Los papeles de trabajo tienen los siguientes propósitos: soportar por escrito la planeación del trabajo de auditoría, instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría, registra la evidencia como respaldo de la auditoría y de informe. En los papeles de trabajo registramos la planeación, la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditorías desarrollados, los resultados, las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas, incluyendo solo asuntos importantes que se requieran junto con la conclusión del auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor durante el proceso de auditoría. La NIA documentación, señalamos que la existencia de los papeles de trabajo es un caso de juicio profesional, por lo que es necesario y práctico documentar todos los asuntos importantes que el auditor considere. Las AS y las NIA indican que los papeles de trabajo incluyen, entre otros, las siguientes informaciones: información referente a la estructura orgánica de la entidad examinada, extractos o copias de documentos legales importantes, convenios y estatutos, información concerniente al entorno económico y legislativo dentro de los que opera la empresa, evidencia del proceso de planeamiento, incluyendo programas de auditoría y cualquier cambio al respecto, evidencia de la comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, evidencia de evaluación de los riesgos inherentes y de control, evidencia sobre la evaluación del trabajo de auditores internos y las conclusiones alcanzadas, evidencia de que los trabajos realizados por los auxiliares fue revisada y supervisado, análisis de transacciones y balances, análisis de tendencias e índices importantes. ¿Qué objetivos buscamos con esta NIA? Es preparar la documentación que proporcione un registro apropiado de que va a ser el reporte del auditor, como una muestra de trabajo del auditor y con el propósito de facilitar la comprensión de todos los conceptos que requiere dicho ejercicio profesional. La auditoría financiera bajo los estándares internacionales, papeles de trabajo, presenta un ejemplo de auditoría realizada a la empresa utilizando los papeles de trabajo que están marcados con títulos, subtítulos, códigos de índice y número de folios de cada cédula. Los índices, además de facilitar la ubicación de los papeles de trabajo, también indican el lugar donde se debe archivar cada planilla y sirven para hacer referencias o cruces de planilla con otra. En la auditoría se utilizaron diversas marcas que son el resultado del trabajo particular de cada auditor y se conoce como marcas de auditoría. Como tal, se muestra en este ejemplo.
inspeccionado, confrontado, evidencia y revisado. En estos papeles de trabajo es una evidencia de que el despacho de la mercancía en el cual se encuentran las falencias, y llegamos a la conclusión de que luego de evaluar y confrontar los soportes de entradas y salidas de las mercancías y posteriormente revisar los saldos de la cuenta productos manufacturados, específicamente la cuenta que fue creada para el registro de la turbo donde se transporta el producto terminado, se evidenció una diferencia, lo cual es prueba suficiente para considerarse evidencia, ya que la diferencia es muy alta en los rangos de materialidad. En los papeles de trabajo como tal en el despacho de mercancía, se estableció que existe fraude dentro del proceso de almacenamiento del producto, en bodega y el proceso de despacho del producto terminado. Al no coincidir con los soportes del inventario, se concluyó que se sacan artículos y se oculta información acerca de la totalidad del producto terminado a disposición. Por lo tanto, se deben de tomar medidas para evitar que el impacto de riesgo cause más daño a la empresa, inspeccionando y revisando dónde ocurre el fraude en el proceso y los implicados en él. También se puede evidenciar en el despacho de mercancía en los horarios y las entradas. En el que después de comparar, inspeccionar y revisar los soportes donde se evidencian los horarios del empleado, se confrontan las anomalías de los horarios con el documento de excusas y reportes de eventos, resaltando cuáles de estas anomalías se encuentran justificadas y dentro de las normas legales de la empresa. Se evidencia que el empleado no cumplió con los horarios de entrada y salida establecidos por la empresa, incumpliendo con sus deberes y obligaciones. Se saca una comparación preliminar del control interno y se comprueba lo que se acepta, la satisfacción y la no evaluación. Si bien es cierto hoy en día sobrevivir a un mercado altamente competitivo requiere de mucho esfuerzo por parte de todo el recurso humano de la empresa. Desde la alta gerencia hasta los operadores también se requiere de estrategias contundentes que permitan la satisfacción de las necesidades tanto de la empresa como de los clientes. Es por esto que las organizaciones día a día buscan implementar acciones que logren los objetivos establecidos. De acuerdo al primer riesgo, en el cual se presenta una alta deficiencia en el control de despacho de mercancía, hemos decidido que la empresa deberá abrir una investigación. Primero, realizar una supervisión minuciosa a la bodega de almacenamiento. En este caso, realizar arqueos para comprobar la información establecida en cada comprobante o factura de entrada y salida de los productos. Segundo aspecto, abrir investigaciones a las personas designadas en cada horario en la bodega de almacenamiento, verificando por medio de estos horarios y los comprobantes qué personas están incurriendo en fraude y tomar las medidas correctivas. Por otro lado, y no menos importante, la empresa debe apersonarse de esta situación, delegando una persona con cuidados, con estudios adecuados, definidos como logística empresarial para que lleve a cabo en los horarios de despacho la identificación de los diferentes productos, llevando así un ordenamiento seguro que permita tanto la protección como la fácil distribución de la mercancía, logrando una optimización de retiro en forma rápida, ordenada y segura, verificando los registros de entradas y salidas por el personal encargado, asegurando así la disponibilidad del material y evitando robo. El inventario de mercancía. Como primer punto, la empresa debe abrir una investigación en el control de los inventarios para determinar qué sucede con los soportes contables que no coinciden con la mercancía despachada y quiénes están a cargo de este proceso, para determinar si se trata de fraude por parte del personal, anexando un mecanismo de control pertinente, como lo serían cámaras de control determinantes en las auditorías, permitiendo conocer así el proceso que se realiza y quiénes son los responsables. Notificación a la Junta Directiva.
Mi facultad de revisor fiscal, tras haber realizado los procedimientos pertinentes en el desarrollo de la auditoría y revisoría fiscal, le informa a la Junta Directiva que se detectaron hechos irregulares, lo cual se define a fraude frente al inventario de la mercancía, con respecto al despacho de pedidos de mercancía. De acuerdo a la auditoría aplicada, se evidenció que en realidad los reportados en las planillas no coinciden con lo que sale de la planta. Por ende, se comprobó que los encargados de los vehículos reportaban menos cantidad de mercancía respecto al que en realidad se llevaba, lo que se lleva a concluir un hecho fraudulento. Teniendo en cuenta lo anterior, me encuentro en toda la obligación por ley, al ser una responsabilidad de mi calidad de revisor fiscal, de denunciar fraudes o todo hecho corrupto que se detecte en el transcurso de mi trabajo a la Junta Directiva y a las autoridades penales, disciplinarias y administrativas para que tomen respectivas medidas pertinentes. Procedimientos de auditoría. Primero, procedimientos sustantivos, prueba de detalle. Procedimientos analíticos. Segundo, pruebas de control consisten en identificar cómo se ejecutan, quiénes las ejecuta y periodicidad y las evidencias de los diversos controles con los que cuenta la empresa para mitigar su riesgo. Los métodos utilizados para la valoración de la evidencia, resultados de auditoría y las recomendaciones. 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Dentro del gran círculo del comercio se conocen compañías dedicadas a la producción de bienes, a su comercialización y otros que simplemente prestan servicios. La empresa Mueble Rivericia Limitada, sujeta a estudio, es una empresa donde fabrica muebles para el hogar y oficina, y por lo tanto se ha concedido a investigar acerca de este sector del comercio, que mueve grandes cantidades de inventarios y genera muchas plazas de empleo. Se ha encontrado que en este sector se encuentran las compañías más prósperas y de gran evolución, las cuales aportan significativamente a la generación de plazas de empleo. En el ranking empresarial cuentan con una participación de 39.9% a la economía colombiana. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de corrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la entidad. El fraude laboral es uno de los problemas que presenta la mayoría de las empresas comerciales. Su origen consiste en el daño que ejecutan un individuo o varios individuos con la intención de perjudicar a un tercero. Suele ocurrir o ser perpetuado por personas que se encuentran relacionadas a la empresa de manera directa o indirecta, sobre todo por el abuso de confianza que presentan y la oportunidad frente a los débiles controles implementados por las administraciones. Actualmente las empresas que manejan gran cantidad de inventarios y que cuentan con mucho personal son los blancos más fuertes para el cometimiento de este ilícito, por lo que la implementación de políticas y técnicas antifraudes es indispensable. Es por esto que las pérdidas que se dan en las distribuciones son casi el 25% del total manejado por el personal. De acuerdo a los diversos tipos y modelos de negocios, los esquemas de fraudes varían. Sin embargo, se distinguen tres causas para que se origine la defraudación en este tipo de comercio: el hurto interno, el hurto externo y los errores de gestión. ¿Qué debe hacer el auditor? El auditor debe aplicar el procedimiento de valoración de riesgo en medio de su trabajo de auditoría para identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Debe realizar indagaciones a las personas que consideren relacionadas con el proceso a evaluar, con el fin de recopilar información clave que le permite identificar diferentes anomalías o diferencias entre el deber ser y la información suministrada. El auditor debe conocer de primera medida cuáles son las características que debe cumplir la información financiera presentada para detectar y valorar los riesgos.
de la norma es identificar y valorar los riesgos de incorrección material por posibles fraudes o errores de los estados financieros o en sus revelaciones. El auditor deberá obtener el mayor conocimiento de las entidades a auditar, lo cual incluye conocer los riesgos del negocio. Estos son hechos, condiciones o circunstancias, acciones u omisiones que afectan el cumplimiento de los objetivos o estrategias inadecuadas para alcanzar esos objetivos. Esto es para la identificación de los riesgos. Recopilación continua acerca de la información de la empresa. Valoración de los riesgos en los estados financieros. Determinación de la importancia relativa. Aplicación de las políticas y adecuación de estas de acuerdo a la forma como opera la entidad. Identificación de áreas o operaciones especiales que realice la entidad. Expectativas en la aplicación de procedimientos analíticos. Diseñar los procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada de los riesgos evaluados. Conocer las hipótesis y manifestaciones escritas y verbales de la administración de las entidades sobre los estados financieros. Procedimientos para las valoraciones de los riesgos. Indagaciones con funcionarios de la administración de la entidad o de otro nivel que dispongan de información relevante. Aplicación de procedimientos analíticos y evaluación de las cifras de los estados financieros. Observación e inspección de los procesos de las empresas. Análisis de los cambios respecto a encargados de auditorías anteriores. Es necesario que el revisor fiscal documenta las evidencias encontradas. Este trabajo de control se convierte en una labor dinámica que permite retroalimentar continuamente a la administración sobre los riesgos encontrados y la forma de mitigarlos. En la NIA 315, la información encontrada en la labor de auditoría debe ser documentada para diseñar e implementar planes de acción que sirva para mitigar los riesgos. A medida que se realice la labor de auditoría, es posible que surjan otros eventos que cambien la valoración inicialmente dada. Por eso el auditor debe revisar la valoración y modificar en consecuencia los procedimientos de auditoría posteriores que hubiera planificado. Documentar debe quedar documentado a través de papeles de trabajo la constancia de la forma en que se realizan los procesos y por qué se toman las decisiones de ejecutar diferentes acciones en el desarrollo de los mismos. Todos los aspectos relevantes al diagnóstico inicial de la empresa como fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Los riesgos a los que se ve expuesta. La información encontrada como incorrección material que sea fuente de error o de fraude. Recomendar cambios y nuevos procesos que ayuden a los directivos a implementar mejores controles. La evidencia de auditoría obtenida por algunas pruebas de control como observación pertenece solo al momento o el tiempo en que fue aplicado el procedimiento. Y por tanto el auditor decide suplementar estos procedimientos con otras pruebas de control capaces de proporcionar evidencia de auditoría sobre otros periodos de tiempo para obtener evidencia más lucrativa y completa. El auditor concluye que se debe obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. La norma de auditoría 500, evidencia de auditoría. El principal objetivo de esta norma va enfocado en los estados financieros de la empresa. Esta NIA tiene un alcance de que explica lo que constituye la evidencia de la auditoría en cada auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basa su opinión. Esta NIA va aplicada a toda la auditoría, en todo el transcurso de la auditoría. El objetivo de esta NIA es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Para realización de este trabajo se seleccionó las normas internacionales de auditoría 500 y 501. La norma 500 nos habla de la información que se utilizará como evidencia de auditoría en las que se hace hincapié
en las relevancias y fiabilidad de la información. Además, se encuentra la manera en que el auditor puede seleccionar los elementos sobre los que realizará pruebas para obtener evidencia y detalla los tipos de procedimientos que se utilizan para obtener evidencia de auditoría. Si bien es cierto, la norma 500 refiere a la evidencia de auditoría de forma generalizada para cualquier área, en cambio la norma 501 hace mención a una área específica como lo es la existencia del inventario. Esta forma contiene los procedimientos específicos que se debe llevar a cabo para obtener evidencia suficiente y adecuada de dicho rubro. En la realización del caso práctico se toma como referencia una auditoría realizada a esta empresa, en el cual para su desarrollo se hizo énfasis principalmente en la revisión efectuada al inventario de la empresa. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada para obtener y extraer conclusiones razonables sobre las que basar su opinión de auditoría. Asimismo, soportar las aseveraciones de los estados financieros. Las aseveraciones pueden categorizarse así: existencia, derechos, obligaciones, integridad, medición, evaluación, presentación y revelación. Que se utilizará como evidencia de auditoría: relevancia, fiabilidad, inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos, indagación. De los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencia de auditoría. La aplicación de cualquiera de estos medios o de varios en combinación puede ser adecuada, dependiendo de las circunstancias concretas. Por ejemplo, de los riesgos de incorrección material con respecto a la afirmación sobre lo que se están realizando pruebas, así como la viabilidad y la eficacia de los distintos medios. La selección de todos los elementos al 100%. La selección de elementos específicos y el muestreo de auditoría. Muestreo de auditoría va a proyectar a la aplicación de la muestra de auditoría para obtener la razonabilidad de los saldos y la existencia del área de inventarios por medio de procedimientos escritos en las normas internacionales de auditoría y en investigaciones realizadas para poder implementar mejor la NIA 530. El caso práctico que efectuaremos sería en la industria de muebles para el hogar y oficina, que sus ventas anuales mantienen una rotación de inventario alto y complica la auditoría al obtener evidencias y existencia en las bodegas. Existen dos normas que completamente dan el muestreo de la auditoría, que es la NIA 530, y nos muestra que en inventarios hay un alto stock de rotación. El objetivo es utilizar el muestreo de auditoría, proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que seleccione la muestra. Es muy importante que el auditor conozca los conceptos que la norma nos brinda, ya que nos ayudaría a enfocarnos mucho mejor en el proceso de la auditoría. En el caso de la empresa Muebles Río y Sea Limitada, en el área de inventarios que manejan cientos de ítems, es necesario que el auditor extraiga una muestra de aquella población. Diseño de la muestra, tamaño y selección de partidas para pruebas al diseñar la muestra de auditoría. El auditor tendrá en cuenta los objetivos de procedimiento de auditoría y las características de la población de la que se traerá la muestra. El auditor determinará el tamaño de la muestra suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo. Seleccionará los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestreo de la población tengan posibilidades de ser seleccionadas. El objetivo de esta prueba es de validar que no exista errores significativos. Para ello se debe realizar varios puntos claves, como son el estudio de controles de la compañía, cuán confiables son y otros aspectos más que ayudarían al resultado esperado por el auditor. Pasos para ejecución de las pruebas sustantivas de detalles. Defina los objetivos de las pruebas, defina el universo y analiza sus características, defina las partidas claves, seleccione el método de muestreo, determine la precisión, determine el grado de confianza, determine el tamaño de la muestra,
Seleccione la muestra, audite la muestra, evalúe el objetivo de las pruebas. Unidad de muestreo. Las unidades de muestreo podrían ser la documentación física que el cliente entrega al auditor, como el ejemplo, las guías de remisión, facturas, cartes, mayoreos, es decir, el corte de documentos que se solicita al efectuar la toma de física o saldos monetarios. Enfocándose en el área de inventarios, las partidas físicas que se solicitarían para la toma física sería guía de revisiones, facturas, guía de controles del producto terminado y el cartes. Son diseño de una muestra eficiente, medición de la suficiencia de la evidencia obtenida, cuantificar el riesgo del muestreo y las desventajas. Los auditores en formación no le den un uso adecuado. El tiempo de diseñar y llevar a cabo la aplicación del muestreo, la falta de aplicación de uniforme en todos los demás equipos de auditoría. Se le hizo una muestra aleatoria simple para estudiar la proporción de una población a la empresa Mueblería Limitada y el sujeto a punto de control fue el departamento de inventarios. Cálculo de muestra fue hecho a la bodega de la empresa Mueblería Briseña Limitada en el periodo terminado el 1 de noviembre del año corriente, preparado por el equipo de auditores de gestión limitada, revisado por el auditor principal. Se ingresaron los parámetros y se sacó el tamaño de la muestra. La fórmula para poblaciones infinitas y la fórmula para poblaciones. Es un cistograma y se evidenció las falencias que se traen en bodega y se traen en el inventario. Se enumeraron en orden consecutivo los elementos que se van a muestrear, que son las órdenes de compra, facturas y comprobantes. Conclusión. Una adecuada planeación de auditoría ayuda a la minimización del riesgo, además de servir como guía para el trabajo a realizar. La evaluación de riesgos es indispensable porque cuando los riesgos inherentes y de control son altos, el riesgo de detención aceptable, y mientras más alta la evaluación de riesgo inherente y de control, más evidencia de auditoría debería obtener el auditor del desempeño de procedimientos sustantivos. Cuando el auditor determine que el riesgo de detención respecto a una aseveración de los estados financieros para el saldo de una cuenta o clase de transacciones de importancia relativa no puede ser reducido a un nivel aceptable bajo, el auditor debería expresar una opinión calificada o una abstención de opinión. La comunicación oportuna de las representaciones erróneas al nivel apropiado de las administraciones es importante porque le permite evaluar si las partidas son representaciones erróneas e informar al auditor si está en desacuerdo y tomar oportunamente la acción correctiva que le considere necesaria. Gracias.